Con Gabriela hemos hablado hace un momento de que vamos a empezar aquí, vamos a hablar de storytelling y tenemos que ser consecuentes y no enrollarnos demasiado en el principio, porque lo vamos a hacer como una buena historia, ¿no? Y bueno, yo soy Carmela, soy fundadora de The Good Shop, una tienda online multimarca donde yo siempre digo que las historias son tan importantes como los productos. Como Gabriela, soy una apasionada de las historias, así que me hace muchísima ilusión ser la presentadora de alguien que tanto sabe sobre historias, ¿no? Y antes hablábamos bueno, sabéis, seguro que ya conocéis a Gabriela, si habéis estado en más sesiones, sabréis que Gabriela es consultora en comunicación, es seguramente todo este amor por las historias le viene por su amor por el cine, por su amor por la cultura, la literatura, y ella también es docente de comunicación y colabora con varias universidades, entre ellas eh, la Universidad la Pompeu Fabra, el Instituto Europeo del Diseño y la Universidad de Westminster. Y bueno, antes comentábamos por aquí que lo que no se cuenta no existe, pero no todo lo que se cuenta existe. Así que hablaremos de la importancia de contar buenas historias, pero también la importancia de que estas historias reflejen una realidad. Y además nos parece como súper interesante la relación entre el storytelling y la moda sostenible, porque tanto como consumidores como marcas, el hecho de descubrir la moda sostenible, de producirla, de comprarla, significa hacer realidad buenas historias, descubrir buenas historias, ¿no? Entonces, sin más, porque voy a dejar aquí la palabra a Gabriela, empezamos. Pues muchas gracias, qué buena síntesis para empezar. Yo voy a ir poniendo algunas diapositivas que no me voy a enrollar mucho justamente porque todo comunica y la idea es tampoco que tengan un montón de cosas para leer, ¿no? Quiero contarles algunas ideas, pero que no sean lo mismo que aparece en el soporte visual porque si no, no tiene mucho sentido. Ahí dejo mis webs, mis usuarios en redes sociales, siempre contesto, siempre me entusiasma esto de las historias, y sí viene por el amor por la literatura y el cine. Yo siempre digo que yo no encontré la comunicación como carrera y profesión, sino que me encontró a mí, ¿no? Digamos, me parece que encajaba y disfruto de esto de contar historias. Entonces, vamos a ver, y sobre todo teniendo en cuenta la propuesta de este espacio MODS, digamos, no olvidarnos también de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vamos a tratar de vincular con el tema de storytelling. Dicho mal y pronto, es una palabra que está muy de moda, en inglés suena como más cool, ¿no? Más guay, y todo esto, pero storytelling no es otra cosa que contar historias. Ahí, digamos, partamos de la base, y evidentemente los seres humanos contamos historias desde siempre. Es básicamente lo que nos hace humanos. Hasta donde sabemos, ningún otro animal tiene tan desarrollado la capacidad de contar historias para entender y explicar el mundo. El mundo que además hemos creado más allá de lo biológico. Somos seres biológicos, pero también somos seres culturales. Piensen cómo hoy, incluso muchas marcas de moda sostenible, muchos activistas con respecto a la diversidad, identidades de género, temáticas que durante mucho tiempo no se hablaba de ellas, pero sí existían, un poco retomando lo que decía Carmela, hoy por hoy están hasta replanteando los cuentos que les contamos a los niños y a las niñas, ¿no? La idea de las princesas y los príncipes, la idea de los héroes y todo esto, y cómo esto nos llevó desde pequeños a pensar que el mundo está organizado de cierta manera. Y después Disney también nos metió en la cabeza y un montón de relatos que nos llevan a esto. Entonces, explicamos el mundo a través de las historias, con lo cual es súper importante para un emprendimiento de moda sostenible o áreas vinculadas, entender qué es lo que tengo que contar, ¿sí? Entonces, lo primero que yo quería, y aquí me permití, justamente por cosas que están haciendo marcas y todo eso,
usar el femenino inclusivo. ¿Qué me hace que algunos chicos por ahí también siguiendo la charla, pero puse el única, después vamos cambiando. ¿Qué me hace única aquí, no? Esto es fundamental. Yo no puedo contar todo, ni a la gente le interesa todo mi proceso de cómo llegué, los fracasos, los triunfos, las cosas que van más o menos y todo eso, porque no me daría la vida para poder contarlo. Si realmente tuviésemos que contar, ¿no? Todo lo que hemos pasado para poder llegar a tener un proyecto de moda sostenible. Entonces, un buen punto de partida para poder seleccionar, priorizar y construir esta historia que decíamos atractiva es pensar qué me hace única, qué me hace único. Siempre hay algo. Porque si no lo hay, yo me replantearía qué estoy contando de mi marca. Es decir, puede ser que yo haga algo similar a otras propuestas que hay por ahí, pero seguramente lo hago de otra manera. Hay algo que estoy planteando que no está por ahí. Piensen en el origen de la idea. ¿Por qué se les ocurre? La mayoría son emprendedores o están con proyectos, ¿no? Por los perfiles que normalmente tenemos, o ya tienen un proyecto hace años, habrá que hacer memoria en esos casos. ¿Qué es lo que nos motivó? ¿Qué es lo que vimos que faltaba, que no había como a nosotros nos parecía que tendría que funcionar para trabajar en el proyecto que tenemos? Vamos al origen. Ahí seguramente vamos a encontrar algo que nos diferencie. Lo más interesante es contar aquello que nos hace únicas, únicos. Es un gran punto de partida, después veremos los formatos, las ideas, pero esto es fundamental. Porque además si lo tenemos claro nosotros, nosotras, la historia y la narrativa va a ser consistente. Porque después hablaremos, no estoy comunicando solo a gente que me adora. Las redes pueden ser muy crueles en esto. Entonces, si yo tengo muy claro cuál es el corazón de mi historia, aquello que me hace único, sobre lo cual voy a desarrollar, ahí no me quiero poner muy teórica, pero digamos, hay distintos autores que hablan de la matriz narrativa, es decir, una idea central que te hace única, a partir de la cual voy a poder desarrollar distintas historias, porque cuando pasa el tiempo las historias tienen que ir matizando, cambiando, evolucionando, pero si tengo claro ese punto de partida va a ser mucho, mucho más fácil desarrollar como si fuera una matriz narrativa. Entonces, esta es como la primera semillita, la primera idea, realmente analizar. Incluso es práctico mirar a gente que hace cosas similares, parecidas, que las hizo después, antes o lo que fuera, y ver en qué me diferencio. Porque yo lo sé, pero lo tengo que contar para que el resto lo sepa. ¿Sí? De una forma atractiva y concreta. Otra cosa que también es importante aquí es pensar, lo decía recién, en las audiencias. ¿Con quiénes estamos hablando? Yo debo confesar, y lo decía Carmela recién, yo soy mucho más comunicadora que marketinera. ¿A qué me refiero con esto? A que no creo en fórmulas, ni pienso que solo comunicamos con potenciales clientes, porque la realidad es otra, sobre todo desde que existe Internet y las redes sociales. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, es decir, fíjense cuál es la palabra que utilizamos incluso para las redes. Publicar. Publicar implica hacer público también, digamos, no es poner ahí, es decir, exponerme. Entonces, en el momento que me expongo, estoy, por supuesto, llegando a clientes y potenciales clientes, pero a estos ya los tengo un poco convencidos, en realidad. Si ya me compran, saben cuál es el proyecto y lo entienden. Lo que nos interesa es llegar a estas audiencias diversas. Y en el caso de la moda sostenible, tenemos que convencer a los que no son sostenibles, pero les interesa la moda. Ahí hay un desafío. Es decir, es muy importante tratar de llegar a aquellos que consumen, que son el típico fashionista, ¿no? Digamos, la tenemos, no sé, un ejemplo se llama Watson, la actriz que pide hasta último momento, compra de segunda mano de ropas de lujo, pide que le hagan hasta se ocupa hasta la última puntada que sea sostenible del vestuario que usa. Entonces, sí, pero es claramente una fashionista, le interesa muchísimo el aspecto y lo hace. Pero hay gente que no tiene los recursos de esta chica, pero que además no tiene ni el tiempo ni las ganas, y le interesa más la parte estética y diríamos superficial que lo detrás de la historia. Tenemos que pensar en cómo atraer a estos también, que son los que nos interesan, a los otros ya los tenemos. Entonces, es decir, hay audiencias diversas.
¿Por qué voy a convencer y reafirmar solo a los que están medianamente con mi proyecto? Pensemos en los otros. Es más, habrá gente a favor, en contra de ciertos aspectos. Si mi historia es sólida, puedo defenderla. Si mi historia es superficial, se me va a desestructurar enseguida. Los haters, lo puse así, que es la palabrita que se usa, los haters, los trolls, digamos, todos estos, también van a aparecer. A mí me parece muy poco inteligente bloquear los comentarios en las páginas web, bloquear la interacción en redes y este tipo de cosas, porque estamos tratando de construir algo sostenible y me parece que desde el punto de vista de la comunicación, una comunicación sostenible es una comunicación de diálogo, no un solo monólogo, ¿sí? Que es justamente, si uno piensa, ¿qué le pasó a la revista Vogue y a las revistas clásicas a partir del año 2008-2010 con los fashion bloggers? Justamente les mostraron que la comunicación de moda estaba cambiando, que ellas mantenían, grandes publicaciones, las grandes marcas, un monólogo que no estaba cerca de los nuevos públicos. Por eso los bloggers, sobre todo en moda, explotaron de esa manera. Entonces, tenemos espacios y tenemos posibilidades, pero ahí afuera hay de todo. Evidentemente, llegado el caso, uno puede bloquear a alguien que... pero tratar de aprender incluso de los haters o de la gente que está en contra. A lo mejor hay cosas que nosotros no vemos que estamos haciendo no del todo bien, y sirve también para dar una vuelta y sacar provecho de eso. Es decir, por un lado, lo que quiero contar, lo que me hace único, única. Segundo, tener en cuenta que las audiencias son diversas y que hay muchos que no van a estar de mi lado de entrada a los que me interesa convencer. Incluso, ya que si me pongo más marketinera, con respecto a las ventas y a las posibilidades, ¿por qué van a elegir gastarse, invertir, digamos, en lo que yo estoy proponiendo? No solamente porque están de acuerdo, digamos, con las posibilidades de lo que sería, perdón que voy a admitir que me siguen apareciendo gente, perdón. Entonces digo, no solamente con los que están a favor de lo que yo hago, sino también aquellos que les tengo que resultar atractiva. Porque, y aparte es diferente la historia que voy a contar si hablamos de moda sostenible. Y yo tengo un proyecto más vinculado a lo que es ropa, la narrativa tiene que ser distinta. Es decir, si me voy a fundamentar en lo funcional, tenemos que cubrir el cuerpo de determinada manera, es una cosa. Si estoy hablando de moda, es otro código absolutamente distinto. La moda es un mundo de fantasía, un mundo donde se expresan identidades, un mundo donde me muestro como yo soy. No es solamente funcional ni de buena calidad, ¿sí? Sobre todo para estos otros públicos que van más por la moda que por lo sostenible y nos interesan mucho. Y entonces acá estaba la síntesis del diálogo antes que el monólogo, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo contamos? Una vez que sé qué quiero contar, ¿a quiénes medianamente me quiero dirigir? ¿Sí? Y pensando en esta diversidad, ¿con qué tono de voz lo voy a contar? Esto es fundamental también, parece una obviedad, pero ¿cuál es mi tono de voz? Me voy a poner del lado de lo que decía recién, de lo que puede ser la moda como tal. Mi proyecto tiene que ver con la moda, tiene más que ver con la sostenibilidad, tiene que ver con el estilo, tiene que ver con lo único, con las piezas que se conservan como piezas únicas, tienen que ver con que cada prenda cuenta una historia, tienen que ver, es decir, según lo que elija, de aquello que me hace único, voy a definir cuál es el tono de voz. Y el tono de voz es fundamental una vez que sé quiénes son mis audiencias. No puedo hablar de la misma manera a adolescentes que a gente de 30 y pico, que a gente de más de 50. Hay un artículo maravilloso, y me sale la profesorita, lo siento, pero digamos de Roland Barthes, que es un semiólogo y sociólogo, que escribió un libro bastante complejo que se llama El sistema de la moda. Fue el primero, uno de los primeros que pensó a la moda como sistema de comunicación en la década del 50, del siglo XX, analizando revistas francesas, entre ellas él, digamos que todavía existe. Pero hay un artículo que publicó ya en los años 60, digamos en la revista Marie Claire, que se llama La contienda Chanel-Courrèges. Y lo que dice es que mientras Courrèges en los años 60 vestía a las chicas jóvenes que iban a ser las mujeres adultas del año 2000, por lo tanto hablaba de moda, de frescura, de cosa pasajera,
Chanel hablaba de estilo, porque Chanel vestía a la mujer que ya había vivido y tenía una historia que contar. Y si uno piensa en todo lo que ha hecho Chanel, a nivel colección, estoy diciendo, no solo comunicación, podríamos perfectamente tener un vestido vintage de los 20, pero de los 20 del 1920 y estaríamos perfectas, porque es algo más. Entonces, ¿cómo lo cuento? ¿Voy a hablar de moda? ¿Voy a hablar de estilo? ¿Voy a hablar de sostenibilidad? ¿Qué es lo que me hace única? A partir de eso voy a definir audiencias y voy a definir cómo lo quiero contar. ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es el modo? Y a veces esto es una cuestión de prueba y error. A mí me parece que una cosa muy interesante, así como yo no me hago la ropa, sino que se las compro a ustedes, o digamos, tengo mi contable, es siempre interesante tener, aunque sea una única charla con un profesional del tema de la comunicación, que me ayude a delinear este tipo de cosas. Yo no me llevo las cuentas, sería incapaz, tengo el contable. Digamos, no me diseño la ropa, no tengo ni idea, me gusta, pero digamos, compro la marca de moda sostenible. Entonces, que a veces ayuda mucho para aclarar cómo y qué lo quiero decir. Y sobre todo el tema del tono de voz, según dónde quiera llegar, y además el tema de la selección de redes. ¿A qué me refiero con esto? Hay redes sociales, digamos, las que trascienden son pocas, porque en realidad hay muchísimas más. Pero de las que funcionan, hay 4 o 5 que son las masivas hoy en día. Tengo que ver si me interesan. Porque si no voy a tener tiempo para producir contenido, honestamente, más me vale tener una buena página web y una red social que me sirva y mantenerlo actualizado. Para estar repitiendo, fíjense que acá pongo elegir el canal y no repetir contenido. Lo peor que podemos hacer para contar una historia, porque otra cosa es el uso informativo de las redes sociales, profesores universitarios, gente periodista, que lo que hacen es publicar el último artículo, cosas así, y ponen lo mismo en todas las redes. Bueno, puede ser repetitivo, pero tiene un sentido porque es otro objetivo, es informar, difundir. Aquí estamos narrando. Entonces, no me sirve publicar lo mismo en Twitter, lo mismo en Instagram, lo mismo en TikTok, red social que parece que es para adolescentes, pero no. Investíguenla, están pasando muchas cosas, está todo el mundo en TikTok hoy en día, con lo cual todavía tiene esta cosa loca de la experimentación del primer momento, y creo que desde la moda se pueden hacer algunas cosas muy interesantes ahí. Y es muy fácil usar además. Entonces, más no siempre es mejor, menos aún digamos, en proyectos sostenibles, creo, pero sobre todo en la era de la comunicación digital, más no es mejor. Seleccionemos dónde. ¿Y cómo seleccionarlas? Pensemos, ¿qué encaja mejor con lo que yo quiero contar? ¿Dónde puedo producir contenido y tener tiempo para producirlo que sea atractivo e interesante para estos seguidores? ¿Qué edad tienen la mayoría de mis seguidores? ¿Dónde están? Esto lo pueden investigar incluso buscando a ver dónde están ciertos perfiles demográficos y todo eso, pero uno, si es usuario de redes, ahí medianamente sabe cómo ir estableciendo este diálogo. Entonces, elijan el tipo de contenido que van a publicar en cada uno de esos. Y piensen en el tiempo, porque crear contenido lleva tiempo. Piensen que las llamadas influencers o creadoras de contenido, para poder vivir de este tipo de cosas, realmente vivir de esto, tienen que tener un promedio de más de 300.000 seguidores y dedicarle exclusivamente todo su tiempo. ¿Sí? Esto no es una cosa que se haga en un ratito. Entonces, si no voy a tener un montón de tiempo, elijo algo que funcione y que haya una retroalimentación mejor. A lo mejor tengo 1.000 seguidores, pero resulta que más del 10%, el promedio más o menos de estos likes o comentarios o veces vista, digamos, de las publicaciones que funcionan, en los buenos influencers son entre el 8 y el 10%. Si logran eso, aunque tengan 500 seguidores, es que esa red está funcionando. ¿Sí? Digamos, la proporción que yo de 500 seguidores, 50 que siempre están ahí, digamos, interactuando, ese tipo de cosas. Esto es lo fundamental, no los números por encima, sino si hay comunicación, diálogo, sobre todo para establecer un vínculo en un proyecto que es único, especial y que quiere contar esta determinada historia. Entonces, otra cosa importante a la hora de producir contenido,
y generar esta historia. Evidentemente, si vamos a utilizar las redes, habrá gente que tendrá también la posibilidad de dar algunas charlas, de hacer algunos eventos, ¿no? Bueno, cada uno verá las formas de comunicar en el entorno al que está, pero bueno, yo estaba haciendo una cosa más bien genérica, las redes que son gratuitas, a cambio de otras cosas, pero básicamente podemos utilizarlas. Tengan en cuenta, por favor, porque esto les puede traer muchos problemas, y en la charla que dará Laura más adelante sobre el tema de la propiedad intelectual también se va a complementar. Esto, utilicen, si no tienen tiempo de producir el material que quieren publicar, por favor, pongan la fuente si repostean, si republican, y utilicen aquellos que se puedan usar legalmente. Hoy por hoy es muy fácil encontrarlo, pero hay que tomarse el trabajito de buscar. No porque esté en Pinterest o porque aparezca en una búsqueda de Google Images quiere decir que esto lo puedo usar libremente. Puede haber problemas, y aparte no es ético, básicamente, ¿no? Digamos, ideas, porque detrás de una idea, de una forma de contar una historia, de una imagen, hay tanto trabajo como detrás del desarrollo de una marca como la de ustedes. Lo que pasa es que es menos visible a veces, pero lo hay, entonces vamos a respetarnos, ¿no? Entonces, es importante pensar en este tipo de cosas, y yo aquí les dejo, digamos, a mí Unsplash me parece de las mejores gratuitas que hay de imágenes. Por supuesto, uno puede usarlo y pone la fuente ahí o el enlace si quiere. Estos también son buenos, el Free Images es más genérico, pero incluso para ideas más abstractas, que a lo mejor uno quiere comunicar, Unsplash a mí me parece muy, muy interesante. Y estos son tres, a mí Canva me encanta, digamos, un colega más joven que yo, también del mundo de la comunicación, me dice que Canva es muy 2016. Bueno, a mí me funciona. No sé, será que soy una señora de cierta edad ya, ¿no? Pero, digamos, entonces, realmente hay en Canva, que es uno de los que más uso yo, tiene todos los formatos para las redes que quieran, además ahorra tiempo, cuando uno empieza a usarlo es fácil, se puede usar fácilmente desde el móvil si no tengo un gran ordenador, entonces es interesante. Así que aquí les dejamos algunos que pueden ser interesantes y son todos gratuitos, además, o sea que falta de presupuesto no es una excusa. Yo he visto casos de gente que roba el logo a otros, cosas que uno dice, ¿cómo puede ser? Digamos, si se llenan la boca hablando de sostenibilidad, de reciclaje, bueno, en fin. Y esta es una cosa interesante que además permite, no sé si conocen las licencias Creative Commons, por ahí algunos tienen incluso sus cosas planteadas bajo Creative Commons, que son como alternativas frente al copyright tradicional. Y entonces, aquí se puede buscar contenido, y fíjense, tiene versión en castellano. Sí, Creative Commons seguro, no sé el buscador, pero fíjense, aquí pueden poner ya directamente, quiero algo que pueda usar comercialmente o pueda modificar o adaptar. Entonces nos ahorra un montón de tiempo en la búsqueda. Si yo lo que quiero es usarlo para mi marca o hacer una modificación o algo, hago tic ahí y meto la palabra clave aquí que me interesa y ahí aparece contenido. Es decir, hay un montón de herramientas, aquí hay algunas, que nos sirven para contar una historia, para ilustrarla, sin meter la pata en estas cosas, ¿no? Y lo mismo para música, audio, efectos, si quiero hacer un videíto, plantear un podcast, que por cierto, con temas de sostenibilidad hablo paréntesis y formas narrativas. Carmela tiene un podcast junto con otras dos personas muy interesante que se llama Orgullo Terrícola, si quieren escucharlo, me encanta el nombre, además fíjense desde el nombre cómo nos propone ya una idea, donde van narrando. El tema del podcast también es un formato bastante interesante para explorar, incluso poco a poco en moda. Entonces, tener estas cosas en cuenta. ¿Y qué pasa con la historia, digamos, que también lo adelantaba en la presentación Carmela, de la moda sostenible? Hay honestidad, hay transparencia, hay trazabilidad, y es cierto, frente a lo que hace el fast fashion, que muchas veces se lava la cara, digamos, contando el famoso greenwashing, ¿no? Esta idea de pretender o contar ciertas cosas porque no pueden contar otras. Ustedes pueden contar muchas cosas que son ciertas y que a lo mejor son pioneros y pioneras en hacerlas. Bueno, ahí tenemos seguramente una muy buena historia. Aquí el concepto, digamos que se llama de distintas maneras, yo lo conozco como story doing. ¿Cómo era, María, la otra palabra que habías comentado hoy?
que no me acuerdo, era también con hacer, pero no recuerdo, o Carmela. Story making. Story making, bueno, el story making o el story doing, esta idea de no solamente contar, sino contar aquello que hago. Y ustedes ya lo están haciendo. Es decir, esto es así. A partir de lo que estoy haciendo, tengo cosas únicas para ir contando. Y a la vez tienen que ser atractivas. No es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Pero sí tenemos esta gran ventaja. Cualquiera que nos pida una prueba o cualquier otra cosa, podemos mostrarlo. Y esto es algo que cada vez es más, incluso desde el punto de vista comunicacional, es más tendencia. Los consumidores, sobre todo los más jóvenes, pero no solamente, están cada vez más pidiendo honestidad, transparencia y trazabilidad a todo tipo de marca, inclusive las de moda, inclusive las grandes de moda. Fíjense que en los últimos años, muchas marcas, que de sostenibilidad, poquito y nada, digamos, están hablando de estos temas. ¿Por qué? ¿Porque les ha interesado de repente? No, porque se los exige a los consumidores y si no dejan de vender, por lo menos a gran parte de esos consumidores. Entonces, aquí tenemos algo a favor. Ver que nos hace únicos, únicas, y si está vinculado a esto de la honestidad, la transparencia, la trazabilidad, y puedo mostrar qué es lo que voy haciendo, es fantástico. El vídeo que vimos, por ejemplo, no sé si estuvieron algunos en la charla de Back to Eco con Montse el mes pasado, el vídeo donde mostraban todas las etapas, digamos, y cómo iban creando el Infinite Denim, es un ejemplo muy, muy interesante de este storytelling, story doing. Estoy contando y te muestro lo que hago. Y aparte era súper atractivo como estaba planteado. Entonces, eso es un muy buen ejemplo. Y entonces está este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver con este espacio, digamos, de los webinars, de este espacio MODS, de moda sostenible. Y nosotros vinculamos este tema de la comunicación, charlándolo con María cuando se estaba gestando todo esto, a los ODS 4 y 5, el tema de la educación de calidad y la igualdad de género. Y me parece que son fundamentales y a través de la comunicación y el storytelling se pueden hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque como todo, digamos, todo formato de comunicación tiende a educar. Mal o bien podemos discutirlo. Pero la gente repite, ¿cuántas veces la gente se queda todavía con, nos pasa a todos creo, con jingles de canciones de publicidad de hace 25 años o expresiones que aparecen en la tele, en las redes, es decir, no se educa, está todo el tiempo en nuestras cabezas. Entonces, no solamente tengo que pensar en cumplir este tipo de objetivos desde la producción, es decir, de la parte interna de lo que es mi proyecto, sino también cómo lo cuento y qué es lo que cuento. Es decir, generando, por un lado, contenido que no solo hable de mi proyecto a lo mejor, sino que también nos ayude a todos los que estamos interesados y todas en este tema, que es comprender de qué hablamos cuando hablamos de moda sostenible. Porque teníamos un ejemplo, que si tenemos tiempo después lo veremos, pero digamos, por ejemplo, H&M hace unos años, con su colección Conscious, miren qué nombre, ¿no? Ya el nombre nos da una idea de seamos conscientes, y en realidad era una colección con algodón orgánico en su origen, que el sostenible tenía aparentemente eso nada más, y es un bajo porcentaje. María comentaba hace un rato que es básicamente para niños lo que hacen de Conscious, es decir, bueno, es mucho marketing, mucho storytelling y poca realidad. Y hablaron hace unos años en una campaña fantástica, pues son muy buenos a la hora de hacerla, de reciclaje, de cerrar el círculo reciclando la ropa. Evidentemente, los que estamos en temas de sostenibilidad sabemos que el reciclaje es el último recurso en el upcycling, incluso en moda, digamos, decir, mejorar aquello, no solo reciclarlo, es el último recurso, cuando no pudimos, digamos, cuando finalmente está a punto de convertirse en residuo la prenda de la que estamos hablando. Pero ellos no podían hablar de otra cosa, porque se les complicaría el tema. Entonces focalizaron toda su campaña reduciendo todo el tema de conciencia y sostenibilidad a la idea del reciclaje.
Y es tan potente la narrativa que mucha gente no informada entendió que eso era ser sostenible. Entonces, tenemos que educar en ese sentido, contando nuestra propia historia, compartiendo contenidos que hagan entender y ampliar esta idea de que la moda sostenible es realmente más amplia, que tiene que ver con todo un circuito, una forma de hacer desde el origen, desde el diseño, hasta incluso la post-vida o el reciclaje de lo que sería la prenda una vez que ya se usó, se reutilizó, fue vintage y todas estas cosas que podemos hacer antes. Contémoslo a través de nuestra propia historia. Ustedes son parte de esta historia. Entonces, ¿por qué no contar y ir educando en conceptos fundamentales? Yo creo que también tenemos todavía, y hace unos años lo comentamos en el foro de moda sostenible, digamos, que luchar contra esa idea en muchos países de que la moda sostenible es hippie y desalineada. Entonces, también eduquemos en ese sentido. La moda sostenible es única, es especial, te sirve para expresarte y no estar igual que todo el resto. Quiero decir, hay un montón de cosas. Yo ponía el ejemplo de Chanel, que en realidad nos igualan con las marcas de lujo, porque si hablamos de producto único, producción limitada, materiales nobles, piezas únicas, esto lo vienen haciendo las marcas de lujo hace 100 años. Y la gente, oh, ¿no? Digamos. Entonces, ¿por qué no educar desde ahí también? Nosotros somos esto, ¿sí? Somos esto y esto se está planteando, y cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de esto, etc. Y por otro lado, digamos, también el gran tema de la igualdad de género. A mí me parece que como está planteado el objetivo de desarrollo sostenible, básicamente plantea, y como está pasando también en muchos países, esta idea de la igualdad de género un poco entre hombre y mujer. Claramente, en el mundo de la moda es donde se ha expresado en los últimos años mucho más la diversidad de género también. Yo creo que este objetivo lo podemos expandir incluso desde la moda. Es decir, salgamos del binarismo. Tenemos una industria y tenemos un desafío, porque tradicionalmente se ha dividido en colecciones masculinas y colecciones femeninas. Sí, los unisex, pero no es lo mismo unisex que genderless. No es lo mismo. Unisex básicamente tiene esta idea del binarismo, lo puede usar tanto hombres como mujeres. El genderless no cuestiona. Se lo puede poner cualquier persona, sin cuestionar de qué trabajamos. De qué, digamos, qué género, identidad de género nos identifica. Entonces, aquí hay una gran posibilidad creativa también. Podemos tener, yo tengo una empresa donde somos básicamente mujeres, por ejemplo, entonces ahí ya hay desigualdad de género para el otro lado, en realidad, según lo que sería de la OCH. Y realmente investigamos todo este tipo de temas, de cómo se amplía las igualdades de género, y la moda es una de las primeras industrias, y desde las redes, y desde los llamados creadores y creadoras de contenido, que empieza a cuestionarlo. Entonces es muy interesante porque yo añadiría igualdad y diversidad, ¿sí? Tanto desde cómo trabajamos como cómo comunicamos y contamos la historia. Hay pocas marcas, bueno, hay algunas de lujo, Margiela, creo que fue no en el último desfile, en el anterior, que ella presentó una colección genderless. Bueno, si se animan las de lujo, empiezan algunas pequeñas, podemos ser pioneras, pioneros también en esto, que puede ser interesante. Pero bueno, el contenido, ¿desde qué decido que voy a contar? ¿Cómo lo voy a contar? ¿Voy a contarlo solamente desde mi perspectiva o voy a tener otras voces? Ya ahí estoy educando, planteando y abriendo visiones del mundo, que creo que es la mejor forma de educar, ¿no? En este sentido. Es decir, no solamente mi punto de vista, sino abrir otras voces y mantener ese diálogo. Y por supuesto, la idea de temas interesantes y relevantes para nuestros seguidores. ¿Por qué? No sé qué les pasa a ustedes, pero a mí, los grupos de LinkedIn, las marcas que en redes solamente promocionan lo que hacen, me cansan. Me cansan. Para eso entro a su web, compro y listo. ¿Por qué no establecemos un diálogo más interesante? Hablamos de otros temas que estén vinculados a lo que hacemos, a este story doing del que hablábamos, para educar y a la vez promover otros valores como puede ser la igualdad de género. No solo hablemos yo, yo soy muy lectora y soy una lectora bastante sin prejuicios, entonces me encanta Harry Potter, ¿no? Desde la primera hora.
Y hay una periodista, no sé si alguno lo ha leído, ha visto las películas, se llama Rita Skeeter, que tiene una columna que se llama I, Me and Myself, que sería yo, mí y yo misma, una cosa así. Evitemos eso, evitemos eso. ¿Por qué? Porque no estamos estableciendo un diálogo. A menos que nos queramos, digamos, queramos seguir el estilo, incluso hasta los influencers más egos, a veces hablan de otras cosas, si uno los mira en moda, digamos, y en lifestyle. Incluso comparten temas de viajes, de estilo de vida, que no son ellos nada más, o ellas. Entonces, tratemos de ampliar también lo que estoy contando, conceptos y cosas interesantes. Vamos educando, vamos difundiendo cosas que valen la pena y siempre una perspectiva de igualdad y diversidad de género que es tan importante y puede ser tan estimulante creativamente para el mundo de la moda. Y para ir terminando, en realidad, porque si no me voy a seguir enrollando, puse aquí una selección de cuentas inspiradoras. Le voy a decir 2 palabras de cada una y por qué me parece que la historia que cuentan y el storytelling que hacen es efectivo. Puse las de Instagram porque era más fácil para recortar, pero muchos y muchas son activas en distintas redes, ¿sí? Distintos formatos. Fíjense, puse aquí como una definición de por qué las considero inspiradoras, ¿no? No son inspiradoras porque es algo que me quiero comprar, no. Es inspiradora porque hacen pensar, muestran otras narrativas y realidades, y educan, difunden, informan, esto que estábamos diciendo, pero con un lenguaje verbal y visual atractivo. No nos tenemos que olvidar que si estamos en el ámbito de la moda, tenemos que hablar el lenguaje de la moda, ¿sí? Entonces, creo que son un buen balance estas 2 cosas. Soy Espado, es un personaje maravilloso, que es una bloguera venezolana que hace un tiempo que vive en España, y justamente está, digamos, a favor del tema de la diversidad de formas de cuerpo. Pero habla de cantidad de temas de igual a igual, de una forma súper sencilla, a la vez que enseña maquillaje, nueva ropa y lo va planteando. No elegí solamente de moda sostenible, porque todavía en moda sostenible hay mucho para hacer, ¿sí? Entonces, amplié a varias cosas. Tenemos esta cuenta, no sé si la han visto, que es Brillante, que salió el mes pasado. Creo que es una chica andaluza o de Murcia, no me acuerdo ahora, que la llama Modelos con Ciática. Y lo que hace, creo que es educar de una forma maravillosa, casi feminista, diría yo, porque agarra fotos de verdad, de moda, y pone comentarios maravillosos como, mira mamá, soy una hipotenusa. Está en Twitter, que tiene millones de seguidores, y abrió también en Instagram. Va poniendo fotos reales de moda con unos comentarios que son para llorar de la risa. Y esto enseguida, ya salió en todas las radios, estuvo en televisión, porque fue un fenómeno de los últimos 2 meses. Y lo que a mí me parece muy interesante es que la gente se engancha en el diálogo, en comentarle, en morirse de risa, en ponerle otras fotos, con lo cual ahí hay un diálogo muy fuerte, y nos cuenta otra historia. Nos está reeducando. ¿Por qué generalmente las mujeres aparecen en este tipo de posturas forzadas, a veces incluso las niñas sexualizadas, en lo que es la comunicación de moda? Nos invita a pensar, nos está educando nuestra capacidad crítica, desde el humor, que puede ser una herramienta poderosísima. La recomiendo para que se rían también, porque es maravillosa esta cuenta, divertidísima. Hablando de diversidad de género, este va a ser muy, seguramente muy controversial, muy controvertido, lo que voy a decir. Es un chico drag. No, digamos, de momento él se define como viviendo una infancia drag, no trans, ¿sí? Que son términos que también hay que estar actualizado. Y es desde los 8 o 9 años que tiene una cuenta donde va planteando diversas identidades, diversas formas y cómo se va sintiendo. Ahora creo que tiene 11 o 12. Y bueno, en Nueva York, muy criticado por muchos, muy seguido por otros, y hace años que es parte de grandes desfiles en Nueva York. Me parece una cuenta interesante visualmente para ver. Podemos discutir horas después sobre si esto es ético o no es ético, qué hacen los padres, qué no hacen los padres, bueno, ¿no? Pero es un espacio que existe y está muy vinculado al mundo de la moda. Ugly Worldwide, otra personaje maravillosa, digamos que usa su cuerpo casi como un lienzo en blanco, y trabaja también para temas de moda, pero básicamente usa el cuerpo como una herramienta de expresión, con complementos, ropas, estilos, y se transforma.
Y me parece que es como una... ¿Vieron Kate Moss, la modelo que hace más de 20 años, o 20, casi 30, que sigue teniendo campañas y todo eso? Básicamente Kate Moss lo que tiene que es muy lienzo en blanco, es muy andrógina, ¿no? Puede convertirse en una cosa, en la otra. Esta chica tiene esto, pero lo hace de un modo mucho más irreverente y fresco, incluso cuando trabaja con marcas. También para verlo, para inspirarse con historias y de nuevo educarnos en diversidades, igualdad de género y el tema de entender las posibilidades que hay por ahí, ¿no? Lo tenemos a The Sustainable Man, a Dan Portalier, que sí, él hizo una cosa muy interesante, que es un influencer local de moda sostenible. Su web se llama The Sustainable Man. De hecho, hace un tiempo hubo un acuerdo con algunas marcas que trabajaban con él en la asociación, ¿no? María, si mal no recuerdo. Y obsérvenlo, porque él es un profesor originalmente. La narrativa y el espacio que vio para contar moda sostenible de hombre de un modo divertido, informal y atractivo, yo creo que es casi único el ejemplo. Así que vale la pena porque, aparte hace unos años ya que lo viene haciendo. Ahora hay más que se subieron al carro, digamos, pero muy, muy interesante. Fierce by Me Too es una cuenta bastante interesante para el tema de la igualdad de género, sobre todo, porque es una cuenta dirigida a las latinas de Estados Unidos. Y hay moda, estilos, creencias, dibujos, identidad de género de una forma absolutamente libre y divertida. Entonces también me parece que cuentan otra historia, un mercado que es diferente en un país que se supone que tiene que ser de determinada manera. Mar Maremoto, otro personaje mexicana, también igualdad de género, feminista, digamos, un personaje muy particular que les puede interesar sobre todo a personas que estén con proyectos que quieren conectar con las generaciones más jóvenes. Porque además hace a veces cosplay, se transforma a través del aspecto, de lo que usa, va contando historias. También es interesante. Como verán, un poco de todo. Jeanette Burke. Este es un personaje muy, muy particular, que tiene el nombre técnico de lo que se llamaba antes enanismo, es acondroplasia, para ser políticamente correcta, y ella está hace años, es irlandesa, luchando por la igualdad de género y la diversidad, incluso de las personas con capacidades diferentes, específicamente en el mundo de la moda. Y ha estado en portada de Vogue, ha estado en desfiles y es también en The Business of Fashion, otra publicación que es interesante. Entonces nos está educando en cómo entender otro tipo de cosas. Su cuenta, de nuevo, informal, fresca, directa, y nos hace ver cosas que a lo mejor no vimos, ¿no? Entonces nos podemos educar nosotros también con esto. No sé si la conocen, ¿no? Just a Label, es también una iniciativa que apoya sobre todo a estudiantes de diseño de moda, ¿sí? Desde hace años. Y entonces cuenta un poco las historias de estos estudiantes. Y mañana justamente van a lanzar, que tiene que ver con la igualdad de género, con la educación y con la sostenibilidad, este proyecto, ¿sí? Que sería Not Just a Label, no solo una etiqueta, Retail Revolution, la revolución del retail, de los espacios de retail, que tiene que ver con la sostenibilidad. Así que mañana veremos qué están ofreciendo, lo están anunciando hace unos días, y digo, bueno, justo lo voy a poner porque mañana podremos estar atentos, y es muy interesante que este tipo de iniciativas que tienen nuevos diseñadores, nuevas generaciones que van a entrar en la industria, que incluso no es sostenible, empiecen a pensar este tipo de cosas, y las comuniquen, y nos eduquen, ¿no? Y me parece que es interesante. Después, este es un personaje de Dana Mercer, también, no tanto desde el humor bien local de modelos con ciática, lo hace con una cosa más internacional, la realidad y también la realidad. Es decir, nos hace pensar y nos educa, bueno, esto es Instagram y esto también es Instagram, ¿no? Digamos, o por lo menos la realidad. Hablemos de cuándo nos sentamos. Entonces, también es interesante, más allá de que entiendan inglés o no, las imágenes y estas cosas que pone comparativas son maravillosas. Y da tips diciendo, bueno, y con la luz. Entonces, aquí está desafiando también las formas de representación estándares que tenemos en el mundo de la moda, incluso la sostenible. Yo he visto muy pocas marcas de moda sostenible que logran este equilibrio entre salirse de lo que se supone que tiene que ser el lenguaje de la moda, la sostenibilidad y mostrar algo fresco y renovado. Hay mucho por hacer.
pero es una oportunidad. Y esto también me pareció, bueno, a lo mejor hay que hablar otras cosas, hay que mostrar otras cosas, ¿por qué no? Adopta una prenda, que es un proyecto de Noemí, no me acuerdo el apellido ahora, bueno, es una exalumna mía que yo la conocía, está en Galicia, y es súper interesante porque es una plataforma de compra y venta de ropa de segunda mano, y además tienen un par de colecciones de upcycling, pero las presenta como colecciones. Esto realmente es bastante novedoso desde hace unos años esta parte. En vez de plantear las prendas, bueno, vendemos, compramos, hace vídeos, saca fotografías y las presenta, y como verán acá las modelos no son típicas modelos, hay un poco de todo, como si fueran colecciones. Las agrupa, los plantean, y estamos hablando de upcycling o de ropa de segunda mano, pero que sí habla bastante el lenguaje de la moda y con una vuelta. Es muy interesante para seguir y es muy divertido lo que está haciendo en TikTok, también se los digo. Ella misma usando la prenda, mostrándola y con musiquita, queda muy divertido y es algo muy rápido en 30 segundos para ver qué prendas, que esto también favorece a compras o ventas bastante inmediatas. World Vintage Fashion, que es otra cuenta que básicamente pone fotografías de temas de moda de otras épocas y de prendas. Esto me pareció divertido porque recuperaron ahora con el tema de la mascarilla la de la gripe de 1918, ¿no? Y jugando con la cercanía y tal. Y es una cuenta que siempre ofrece reflexiones, pero nos da inspiración de otras épocas. A veces nos olvidamos también de que es bueno no pensar solo en hoy, sino ir viendo qué hubo antes, ¿no? Y la moda puede ser muy inspiradora en eso. Hara de Label, también, fíjense, ropa interior. Hay una marca local también bastante similar que descubrí hace un tiempo, que también hace ropa interior con básicamente modelos o gente normal en situaciones normales. Bueno, ¿por qué no? Acá, que esta es la tienda de Carmela, y no la puse por quedar bien, la puse porque realmente creo que esta sección hace un storytelling súper interesante, que es, como ella es una tienda multimarca, nos muestra y nos cuenta brevemente la historia detrás de cada una de las personas que hacen las propuestas que ella vende en su tienda. Y además, lo que a mí me parece muy potente de esta sección de su comunicación son las fotos que eligen. Miren esta foto. Solo la foto nos está contando una historia. Esos ojos mirándonos directo, tan claros, en una cierta actitud, en un cierto entorno, ¿no? Ya sabemos medianamente de qué va, incluso antes de leer el texto. Por eso creo que es impecable. Una foto y un textito, ¡pum!, no hace falta más. Que es a lo mejor el formato del tiempo que la gente tiene cuando está mirando en Instagram o este tipo de cosas. Este es que la cuenta es de Clara Suyá, que es un personaje muy interesante que descubrí el año pasado aquí en Barcelona. Ella es diseñadora textil, básicamente. Ha trabajado siempre en el mundo del textil. También lo incluí porque habrá gente que tiene más proyectos de textil que de moda concretamente. Fue directora de vestuario de la Fura dels Baus durante 10 años y siempre amó el tema de las telas. Y hoy por hoy está diseñando a partir de justamente un diseño textil muy particular, todos unos sistemas de aislamiento de sonido para bares y espacios. Que es maravilloso porque estamos hablando de ciertas cosas textiles que no necesariamente tienen que tener plásticos, de que son estéticamente más una obra de diseño que las porquerías que por ahí tienen los bares o los espacios para insonorizar. Y todo esto lo hace, y cuenta muy bien su historia, digamos, porque su abuela y la hermana de su abuela tenían una tiendita en el barrio gótico aquí en Barcelona, donde vendían los textiles para los ajuares. Por supuesto la tienda no está más, pero ella todavía conserva estas piezas y empieza desde ahí a contar su historia. Textil Táctil creo que se llama su empresa, la pueden buscar. Fantástica. La historia como la cuenta es impecable. Y realmente es un producto o servicio, porque sería producto o servicio bastante innovador. Y después, por último, Ronaldo Fraga,
es un estilista de moda brasileño. Como ven, me fui por todos lados. Digo, como sé que hay público diverso, para que sirvan algunos ejemplos, que juega con esta sección de café con el ex-estilista, ¿no? Digamos, jugando, que ha sido, es mucho más que un estilista, porque abre el juego a ciertas diversidades, a ciertos espacios, a ciertas historias que normalmente no se cuentan en el ámbito de la moda en Brasil. Y aparte es muy cercano, muy divertido, muy interesante, más allá de que entiendan portugués, sus fotos, sus vídeos, sus imágenes comunican muchísimo. Y me gusta esta idea del ex-estilista, que de alguna manera está diciendo, bueno, soy otra cosa también, ¿no? Y la verdad es que vale la pena, y hace el café y se prepara el desayuno, y hace un directo y cuenta, entonces de nuevo este diálogo desde un formato más cercano. Seguro que hay muchísimas más, se les van a ocurrir, pero me pareció hacer como una selección, un poco un popurrí para tener algunas referencias, tanto de, digamos, de programas y bases de fotografías, imágenes y todo eso que puedan ser gratuitas, como estos ejemplos inspiradores para pensar qué tipo de historias están contando. Entonces, y ya vamos terminando porque estamos sobre la hora, pero digamos, pensar qué nos hace únicos, qué es lo que nos diferencia, a quiénes queremos llegar, y vamos a llegar efectivamente, aunque a lo mejor no querramos, pero pensarlo también para incluirlos. ¿Cómo? ¿Con qué tono voy a contar esa historia? ¿Y qué canales / redes realmente me sirven para hacerlo? No repitamos contenido. Hagamos lo que cada red puede hacer mejor, ¿no? Digamos, porque son distintas. Y entonces tienen ahí los recursos, algunas ideas, y espero que... Ah, miren, esto lo descubrí hoy. Lo agregué hoy, por eso me había olvidado. The Sims, que es un juego de vídeo, digamos, de video, estos videojuegos de hace años ya que se va modificando, acaba de sacar un pack el mes pasado que se llama Vida Ecológica Juega para Cambiar, es el eslogan. Entonces, es interesante ver dónde se están colando las narrativas sobre sostenibilidad. Esto todavía es muy eco, muy de armar la ciudad, muy de cultivar las propias plantas, pero ¿por qué no empezar a hablar también en videojuegos de otros formatos de moda sostenible o de estilo sostenible? Empieza a aparecer, podemos ser pioneros. Es nuevo esto. Y lo que les decía, para que vean que yo no solamente digo, sino que hago lo que digo, esta es mi socia y yo, digamos, en una sesión de fotos a nuestro estilo, la primera que nos hicimos en los 12 años que tenemos la empresa, para empezar a tener ciertas imágenes para poder compartir. Tenemos alguna un poco más seria, pero nuestro espíritu es esto. Nosotros somos personas que trabajamos con marcas internacionales, pero porque somos como somos. Lleva su tiempo instalarse en eso. Yo jamás me puse un par de tacones para ir a ver a un cliente. Este es mi aspecto, esto es quien soy, digamos. Soy activista por sostenibilidad, especialmente en temas de moda, mi socia en temas de residuos, y nos contratan igual, quiero decir, para hacer comunicación y estudios de tendencias y bueno, varias cositas que hacemos. Entonces, crean en el proyecto, crean lo que están haciendo, y a partir de eso vean cuál es la mejor forma de explicarlo de una forma atractiva a alguien que no ha seguido todo ese proceso, que tiene que darse cuenta o aprenderlo en el tiempo que tiene. Así que esto es de momento, voy a dejar de compartir pantalla, pero ahí está, así que no sé. Gabriela, no sé si tienes unos minutos porque había algunas preguntas Claro. y estábamos pensando, no sé cómo vais las demás, que creo que sois la mayoría mujeres, veo, igual me equivoco. Queríamos alargar unos 5 minutitos más o menos para algunas preguntas que había por el chat. ¿Cómo Yo no? me he ido Perdona, apuntando... Carmela, yo no he puesto por el chat, pero también me gustaría hacer alguna pregunta, pero me das tu paso cuando te parezca a ti, ¿vale? Cuando Vale, quieras. perfecto. Hay un par y ahora te doy paso, Elisa. He visto la primera que tenía apuntada, me pareció muy interesante, y es que Maricel preguntaba si una marca debe utilizar un lenguaje activista más allá de su actividad de marca, si es compatible, entiendo que va un poco por ahí, ¿no? Eso es una decisión. Nosotros la usamos y no nos ha ido mal.
De hecho, yo rechazo trabajo. La semana pasada nos llegó un trabajo sobre tabaco. Dijimos que no. Quiero decir, con mucho, y si no me llama más ese cliente, no me llama más. Yo lo siento, pero tengo que dormir a la noche. Quiero decir, sobre todo cuando uno tiene una profesión que es parte de tu vocación, me parece que tiene que ver con tu perspectiva sobre el mundo. Y yo creo que a las empresas las podemos cambiar desde adentro. Yo no trabajo, lamentablemente, con todas empresas sostenibles, pero bueno, achacando. Y hay cosas que no hago, y saben perfectamente porque es visible que yo soy activista en ciertas cosas y mi socia también. Si uno lo hace con equilibrio y va demostrando que es compatible, ¿por qué no? Cuéntalo, compártelo, muéstralo. Efectivamente, al final yo creo que es ser una misma, ¿no? Creo que va a responder algunas otras preguntas porque Sandra también comentaba que en su proyecto manejaban el no gender, que efectivamente, ¿no? O sea, quizá el hecho de tener unas marcas alternativas de alguna forma, o sea, estamos ya proponiendo un nuevo modelo, podemos mojarnos en temas de género, ¿no? También. Absolutamente. Y además, yo les voy a ser absolutamente sincera. Yo llego a la moda, ¿cómo llega una comunicadora al tema de la moda? Un poco por casualidad. A mí lo que me interesa de la moda es básicamente la capacidad que tiene para expresar identidades. De género, de ser como es uno. Entonces, aprovechemos eso según lo que sea específico de nuestra marca. Es no gender, adelante, a abrir espacios, a educar, a mostrar en diversidad, a dar posibilidades, a no juzgar. Eso es fantástico. Y aparte es necesario hoy en día. Para gran parte de los consumidores, también para los números. Yo no podría vivir en una cueva sin internet. Quiero decir, tengo los pies bastante sobre la tierra en este sentido y entiendo que todos tenemos que pagar gastos. Entonces, esto también es atractivo para gran parte de los potenciales clientes porque son temáticas que conectan no solo con quienes somos, sino con gran parte de lo que se está viviendo en la sociedad, por lo menos occidental en este momento. Creo que, de hecho, esto responde a algunas otras preguntas que he visto por ahí. Si me equivoco, decidme. Oda Musa, alguien hablaba también del tema de los influencers. Creo que al final es un poco lo mismo, ¿no? Esos influencers son afines con tu personalidad, ¿no? Creo que esa es la pregunta que hay que... Si uno va a trabajar con influencers, que a mí me gusta más llamarlos creadores de contenido, porque esto de influencer es como un poco superficial. Busquemos creadores de contenido que, como bien dices, Carmela, sean coherentes ellos y ellas con lo que hacen y que encajen con nuestra propuesta. Yo sé, y sé sobre todo por la carrera, yo coordiné una carrera en el IED durante varios años, y tengo muchas exalumnas y exalumnos que son influencers profesionales, y sé el trabajo que hay ahí detrás. Nos puede gustar o no, esta es otra discusión, pero hay muchos que son muy responsables y realmente con marcas que no les funcionan, no les interesan, no trabajan. Tenemos que hacer lo mismo nosotros. O sea, no vamos a conseguir más visibilidad porque alguien, es lo que decía antes, tenga más seguidores que nosotros. No. La historia tiene que ser coherente. No puedo ir a anunciarme con alguien que hoy vende calcetines, mañana una bebida alcohólica y pasado cigarrillos. Quiero decir, no. ¿Sí? Entonces, analicemos. Esto es lo bueno también de tener acceso a ese tipo de cosas. Veamos, qué sé yo, los últimos 2 o 3 años, ¿qué ha publicado? ¿Qué historia cuenta? ¿Es coherente? ¿Me interesa? Ahí vemos. Una última pregunta. Hay varias preguntas, me sabe mal, no sé si llegamos a todas, ¿no? Comentaba Luis de Circular, si algún ejemplo referente de marca de moda sostenible para el sector B2B. Complejo. La comunicación B2B es compleja, digamos, de business to business, ¿no? Digamos, y en este momento no se me ocurre ninguna. Si se me ocurre, después por ahí lo comentamos por redes o algo. A ver, se me ocurren más que marcas iniciativas. Gente que está trabajando, digamos, sobre todo del mundo textil, dentro de lo que son los procesos de lavado, de nuevos tipos de, digamos, de tejidos, incluso hasta había una iniciativa, no me acuerdo, era en Aragón, de un colegio de farmacéuticos que empezaban a recibir las mascarillas desde hace 3 días, de las no reutilizables,
para reciclarlas. Entonces, son más que marcas, yo veo iniciativas que después las marcas de repente lavan con los que hicieron esto, compran el tejido aquí, no me viene a la cabeza, ahí lo veo más B2B. Sí conozco una, que puedo dejar, que escribí un artículo hace unos años, esperen un segundo, puedo dejar que no es una marca, pero sí es una red en Italia, que hacen varios procesos de lo que es la producción de denim, de jean, ¿sí? Y ya en el 2015 firmaron un acuerdo como un decálogo, no los obligaba Italia, pero decidieron ellos porque son familias tradicionales de la región del Véneto, creo que eran, que se asociaron entre ellos, hicieron un decálogo en el que firmaban, entre muchas cosas, además de sostenibilidad, por ejemplo, la igualdad de género y el tema de las horas de trabajo cuando uno era padre o madre, que era súper interesante. Les voy a dejar, eso se me ocurre de B2B parecido, pero marcas no. Ahí les dejo el articulito en el chat. Genial. Pues voy a dar paso a la última pregunta, a Elisa. Creo que era... Gracias. Bueno, lo primero de todo quería darle la enhorabuena, Gabriela, muy interesante la sesión. La verdad nos has hecho cosas que son verdades como puños, ¿no?, de la comunicación. Y bueno, en concreto pues me ha gustado mucho también todo lo que has hablado en torno a dejarse ayudar por profesionales también para adaptar esos mensajes con el tono apropiado a los canales, a cada uno de los canales, ¿no? Porque a veces eso no es fácil, requiere realmente una sensibilidad especial de estar trabajando ya con estos públicos y en estos canales, ¿no? Y luego también me ha gustado muchísimo lo que has dicho de que más vale poco y bueno que mucho y malo, ¿no? O sea, que es que más vale hacer una buena comunicación, aunque sea de menor cantidad que abundante, ¿no? Sí. Bueno, yo simplemente quería aportar dos cosas por si sirven, ¿no? Una es referente al tema de la fotografía. Es un tema que yo creo que ahora mismo estamos, o sea, todas las redes, hay que compartir imágenes o hay que compartir ilustraciones porque es lo que más a la gente le llega, ¿no? Uh-huh. Y no es fácil tener buenas imágenes, ¿no? A veces yo pienso, bueno, una cosa que a mí me ha ido bien cuando he trabajado en redes sociales y así, es, por ejemplo, buscar a un profesional, un fotógrafo, o bien amigo que nos lo haga gratis, o bien que le paguemos, ¿no? Hacer alguna sesión fotográfica de la cual extraigamos un banco de imágenes propio, buenas, ¿no? Que luego podamos explotar. Y no significa ponerlas todas de repente, ni a la vez, ni a toda prisa, sino decir, bueno, pues ahora he hecho una sesión fotográfica y voy a tirar de ella durante un tiempo para ir alimentando, ¿no?, con imágenes buenas mis redes sociales y tal. Yo creo que esto puede ser también inteligente porque no tenemos muchos recursos, pero si son buenos, mejor, ¿no? ¿Qué te parece? Absolutamente. Me parece súper claro esto que dices de la base, digamos, de recursos que tengamos. Sí. E incluso con los fotógrafos es distinto que los ilustradores, porque justamente... Sí, es diferente, sí. Claro, los fotógrafos normalmente te venden las fotos y ya son tuyas y ya está. Con los ilustradores hay un tiempo de uso. Este es otro tema, sí. Claro, pero si se acuerdan las también cosas... También sirve. Claro, yo el año pasado, bueno, para este año, de hecho yo con todo el COVID teníamos que estar en México para un evento anual al que vamos con mi socia, y habíamos preparado, nuestro público es internacional, entonces nos manejamos más que nada en inglés, y habíamos preparado unas tarjetas que al final las compartimos en Instagram virtualmente por ahora, con historias latinoamericanas, creencias y hábitos que desde una perspectiva europea cuesta entender, que habían sido maravillosamente ilustradas por una ilustradora, que fue alumna mía también hace unos años. Entonces, ¿qué hicimos? Le pedimos que nos rediseñara la tarjeta en función de sus ilustraciones, fue más económico porque era un trabajo que ella ya había hecho, era su propiedad intelectual, e hicimos un acuerdo de uso durante 5 años. Mira qué interesante. Entonces, claro, me hiciste acordar cuando decías lo de armar también la base. Las fotos a lo mejor te duran, en el caso de los ilustradores puedes establecer, y menos mal, porque si hubiese sido un único uso, no las hubiese podido usar porque el COVID, digamos, pero la COVID, digo. Entonces, tenemos 4 años más todavía para poder seguir usándolo, y yo tengo apuntado cuándo vence, digamos, el acuerdo, por si me interesa renovarlo más adelante. Y normalmente son números asumibles,
Muy bien. Si eliges a alguien que a lo mejor no es el mejor, el tope, que cobra miles y miles. No hace falta. Sí, muy bien. Vale, fenomenal. Luego otra cosilla, mira, una cosa que yo le estoy dando vueltas últimamente es que es verdad que se está hablando mucho del género y asociado a la moda y a la moda sostenible y tal, ¿no? Pero yo estoy viendo que también hace falta una conversación en las redes sobre cómo educar en la sostenibilidad, en la moda sostenible, en la vida cotidiana. Es decir, en el mundo del trabajo, en el mundo de la familia, en el mundo del ocio, de no sé, del ocio y tiempo libre, del entretenimiento, ¿no? O sea, yo creo que hay todos unos campos de vida normal de las personas con las que conectamos todos, en las que hay que introducir el discurso de la sostenibilidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un campo inmenso para hablar con la gente, porque en el fondo es la vida de las personas tiene que ver con esto, ¿no? Con el trabajo, con la familia, con el entretenimiento, con el deporte, con la música. Y entonces ha sido muy interesante también el discurso que ha habido en redes durante la COVID, pues de la ropa más cómoda, por ejemplo, para adaptarla al teletrabajo, pues para hacer deporte, o sea, entonces introducir la sostenibilidad en todas esas conversaciones, incluso por ejemplo en la familia, ¿no? ¿Cómo educar a los hijos en la sostenibilidad? ¿Qué cosas ya se les pueden enseñar, se les puede empezar a contar, ¿no? Pues eso de, vamos a comprarnos esta ropa que es más orgánica, que no sé qué. O sea, yo creo que hay un discurso, hay marcas de ropa infantil pues que trabajan en la sostenibilidad, o sea, asociado a la vida cotidiana, ¿sabes? Que me parece que ahí tenemos un campo que es muy fácil porque es el que vivimos todos, pero que hay que desarrollar bien el storytelling, ¿no? Totalmente. De hecho, yo creo que estas sesiones del MODS, que además quedan grabadas, son un gran paso en este sentido. Porque fíjate que hay toda una serie de cosas que pueden servir para quienes tienen un proyecto, pero también para el consumidor medio en su vida cotidiana y en su ejercicio de consumo. Exacto. Totalmente. El tema es que muchos hacemos muchas cosas y recién en los últimos años estamos empezando a conectar un poco. Entonces, hay mucho por hacer, lo cual es una buena noticia porque hay muchas oportunidades para buenas narrativas. Por eso yo recomendaba también el Orgullo Terrícola, el podcast de Carmela, donde además está Ibe, que es, bueno, es como una referencia en todo el movimiento de residuo cero, y sacó un libro hace poco, y son, digamos, ejemplos para la vida cotidiana. Y lo que me gusta, y creo que Moda Sostenible también lo tiene, pero que ellas hacen en su podcast y en todo lo que hacen además, es que no son fundamentalistas. A mí me parece que el gran problema con la narrativa de la sostenibilidad es que hasta hace unos pocos años era todo o nada. O hacías todo perfecto, eras vegano, comprarle, o no, estabas afuera. A ver, cada uno tiene que hacer lo que pueda. Yo estoy pensando en los últimos 5 años cómo he variado. Era más sostenible de lo que yo pensaba antes de conocer el término hace 15 años o 20 años, digamos, pero incluso en los consumos, porque empezaron a aparecer más cosas y empezamos a comunicarlas mejor, pero yo no puedo ir haciéndolo en la medida que lo pueda hacer, digamos. Y en esto me parece que el discurso ha cambiado para bien, el storytelling ha cambiado para bien, y las marcas, si nos queremos meter en lo cotidiano, como bien decías, para ayudar, tenemos que alejarnos del fundamentalismo. No todo el mundo puede, nadie puede hacer el 100%. Seamos realistas. Totalmente. Claro, pero si podemos hacer hoy un 20 y el año que viene un 25, a mí había cosas que no se me ocurrieron hasta escuchar alguna charla de IBE, alguna charla en el BEF, en el festival que hicieron durante 4 y después en el 5 años después en el sexto se convirtió en el Rey Barcelona, en Moda Sostenible Barcelona, cosas que no se me habían ocurrido. Por ejemplo, el algodón que usaba para desmaquillarme. Hace años que uso una toallita que lavo y no genero residuos. Y es una cosa, hace años que cambié las compresas o los tampones por esta nueva ropa interior que existe hace 3 años, porque yo la copa menstrual por incomodidad no la puedo usar. Entonces hay un montón de cosas cotidianas que estamos diciendo, son fáciles. Bueno, y eso es mucho. Durante 40 años las mujeres generamos residuos de plástico, si no, o sea, no existían las opciones, por lo menos, que nosotras éramos jovencitas y todo esto. Entonces, es fantástico ir viéndolo, ir planteando, y ya te digo, creo que esta iniciativa y los vídeos que quedan junto con Bau, digamos, de poder plantear todo este tipo de cosas,
son un gran paso para empezar a centralizar ciertas cosas y ciertas narrativas. Y sí, esto es una oportunidad y mucho por hacer, totalmente de acuerdo. Oye, el último detalle que me ha encantado lo que has dicho de los influencers, porque uno de los informes que se han hecho después de la COVID ha sido que se están volviendo como más auténticos. O sea, están haciendo menos postureo, menos hablar no tanto de producto como de estilo de vida, ¿sabes? Y ser realmente, o sea, que las marcas realmente cojan a aquellos que se identifican de verdad con lo que los intangibles de la marca, ¿sabes? Claro, claro. Ahí está. Y entonces ahí tenemos también una oportunidad de que cara a apoyarnos en algún influencer, pues que realmente crea, ¿no?, en lo que estamos diciendo y nos dejemos de tonterías de elegir a otra gente porque tiene no sé cuántos mil seguidores o porque... Porque este es el punto, y lo que volvíamos que decía Carmela, que has comentado tú, que aparecía también en un punto en mi presentación. Las narrativas que realmente funcionan en moda sostenible son las que son honestas y verdaderas. Y no nos hace falta, como el ejemplo que di H&M o alguna otra marca, inventárnosla. No. Entonces, ¿cómo voy con una acción, porque tiene muchos seguidores, destruir todo lo que estoy tratando de construir? La gente no es tonta. Y tanto. Pensar que estamos en los años 50 del siglo pasado, donde había un canal de televisión en 4 países y te decían consuma Coca-Cola y todo el mundo iba, es un poco iluso, ¿no? 2020, por lo menos en Occidente, con buen acceso a Internet, donde lo hay, la gente piensa, contesta, interactúa. Entonces es súper, súper interesante tenerlo ahí, ser coherente en esta narrativa. Por ejemplo, con esto, las últimas que están metiéndose en temas de sostenibilidad, no es moda, pero porque traías el tema de la narrativa coherente en sostenibilidad, las de Estrella Damm, Mediterráneamente. Sí, buenísimo. El último ha sido buenísimo, el de Cataluña ha sido espectacular. Para mí no, el último para mí no. ¿A cuál llamas tú el último? Perdóname. El que está bailando. No estoy hablando del de porque salió hace 2 días, ¿eh? O sea, ese no lo he visto, no lo he visto. Vale. Bueno, era muy interesante. El año pasado en un evento yo estuve hablando con gente de la Generalitat que lleva tema de sostenibilidad y microplásticos. Sí. Y no podían creer cómo después de las primeras 2 partes, que es la chica que baila bajo el agua como si fuera de plástico, y después la gente que realmente trabaja a favor del mar, porque el concepto mediterráneamente es una matriz narrativa maravillosa que ha sabido mantener a lo largo de los años. Dándole una vuelta, es lo que yo decía de la matriz narrativa, ¿no? Hay una idea. ¿Qué es lo que los hace únicos? Que son mediterráneos de esta manera. Y entonces van contando distintas historias con esto. Salvo las películas, paréntesis raro, de los directores. ¿Por qué? Porque se fueron al influencer. Se fueron a los directores famosos que no encajaban con la marca. Ahí se perdió un poco el rumbo. Cuando empiezan con sostenibilidad, la primera fue rara, pero interesante, inquietante. La segunda aclaró el sentido de la primera, la gente trabajando y cobra una metáfora. Esta última, en mi opinión... Yo hablo de la segunda, la tercera no la he visto todavía. La tercera son como unos bailarines, que aparte en publicidad siempre se dice que cuando uno no sabe qué hacer tiene que poner una canción pegadiza y gente bailando, es como una máxima que hay, y que lo hagan en el 2020 cuando han hecho cosas tan interesantes. Pero son gente que son bailarines como una cosa muy corporal, física de esta danza contemporánea. La metáfora para mí muy pobre, de estar frente a las máquinas taladoras gritándole. Y además, por el estilo de persona, no son representativos de los consumidores de la marca. En realidad, esto es muy importante, claro. Fundamentalistas. Todos tienen el look que la mayoría de la gente, y esta cerveza la toma todo el mundo, pero ya estás haciendo no una acción en redes para 4 seguidores, estás hablando a un público masivo por televisión, es fundamentalista, en mi opinión. El aspecto, parecen todos como medio hippies, veganos, entonces tampoco toman cerveza, no me mientan, esto no encaja además, y me parece que no termina de funcionar como funciona el interior de la gente normal que está en ONG o va a recoger la basura en la playa. Esta potentísima porque es story doing, nos muestra lo que están haciendo, ¿no?
Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. No tengo nada más. Enhorabuena. Pero me emociona, a mí me gusta mucho lo que hago, entonces no puedo evitarlo. Claro, muy bien, gracias. No, Bueno, gracias a ti. muchas gracias a todas y a todos que habéis asistido. Gabriela, genial. Creo que siempre sucede que cuando hablamos de historias se nos van las horas, como si tuviéramos una hoguera de fuego y volviéramos a miles de años atrás. Pero nos hemos pasado unos minutitos, aunque creo que ha valido la pena. Bueno, Así que un placer, de verdad. Lo he disfrutado un montón. muchas gracias a todos y a todas y muchas gracias por la maravillosa presentación y el seguimiento, Carmela, también. Muchas gracias. Bueno, Hasta la próxima. hasta la próxima a todos. Chao, chao. Hasta luego.